tu cámara, creo que ya está lista. Ahora sí como que se ve el video, ¿no? Sí, correcto, doctor, muchas gracias. Oh, ok, bueno, muchas gracias por la invitación y presentación. Un gusto estar virtualmente con los colegas nicaragüenses. Am, Lamentablemente no he tenido el gusto de visitar nunca Nicaragua, pero está en uno de en mis listas de conocer varios países en Centroamérica. Bueno, la idea hoy es un poco revisar el rol del ultrasonido basado en point of care para tomar decisiones rápidas, más que todo desde el punto de vista, voy a enfocarme mucho en la parte de resucitación, ¿no? Y emergencias y situaciones donde el ultrasonido puede ayudar a cambiar el manejo terapéutico rápidamente, estableciendo ciertas estrategias diagnósticas, ¿no? Y voy a mencionar algunas cosas que se han hecho en medicina crítica, pero me voy a enfocar más que todo en la parte de anestesiología, que yo creo que estamos un poquito todavía detrás en comparación con otras especialidades que han adoptado el ultrasonido un poco mejor y más rápidamente, como es el caso de la medicina crítica, medicina de emergencia e incluso algunos médicos internistas y hospitalistas. Voy a Ok. Entonces, bueno, esto solo para mencionar un poquito, discutiendo con uno de mis colegas en el hospital, el cual está a punto ya de retirarse, ha estado practicando anestesia por casi 40 años. Estábamos hablando de un caso donde un ultrasonido cambió el manejo dramáticamente hace un par de semanas y es uno de los casos que voy a presentar posteriormente. Y él me estaba comentando acerca de este dispositivo que yo la verdad es que no tenía ni idea, que había leído los libros, pero él comentaba que era lo que se usaba antes y es un estetoscopio precordial. Simplemente cada quien incluso lo adaptaba en su piecita en el oído para que estuviera adaptada a cada persona. Y bueno, yo le comentaba irónicamente que bueno, eso era lo que había en ese momento y eso era lo que usaban y cada vez el ultrasonido se ha convertido en mucho más fácil acceso hasta el punto que ya tenemos estos dispositivos que se ponen en un teléfono celular y con un solo dispositivo sirven de hacer varios tipos de estudios. Entonces, bueno, ¿cuál es la verdad que es el rol del poco en anestesiología? Porque mucha gente todavía poco subestima y son medio incrédulos en que esto tiene algún rol o que pueda tener alguna relevancia en nuestra especialidad. Y yo creo que sí la tiene y cada vez hay mejor evidencia de eso. Y entre varias cosas ayuda a definir los diagnósticos diferenciales, se utiliza como un monitor en tiempo real que ayuda a cambiar decisiones clínicas y una de las cosas que es que se puede repetir el estudio muchas veces para ver cuál fue la respuesta ah, al cambio del manejo terapéutico. Se puede reevaluar porque está al lado de la cama y es relativamente fácil hacerlo una vez que se tiene el entrenamiento. Y bueno, además que en nuestro caso también nos ayuda a la realización de procedimientos como accesos vasculares, accesos arteriales, bloqueo en nervios en los casos de anestesia regional, ayuda a anestesia neuroaxial, o sea que la verdad es que hay muchísimas aplicaciones y es cuestión de irlas aprendiendo, irlas adaptando cada una y aquí hay otras que fueron publicadas hace ya varios años desde el punto de vista anestesiólogo. Y yo me voy a enfocar más que todo en la parte cardíaca pulmonar. Voy a mencionar brevemente algunas cosas de ultrasonido gástrico y ultrasonido de la vía aérea, ¿no? Y incluso desde hace varios ya años ya se venía hablando que el ultrasonido en algún momento va a formar parte del, del, del examen físico del paciente. Y esto cada vez lo estamos viendo más porque estos dispositivos como el que presenté en la diapositiva son ya muy accesibles desde el punto de vista de costo, inclusive máquinas ultrasonidos que valían más de 60, $70,000, ahora que era una de las grandes limitaciones para
para obtener máquinas de ultrasonido, sobre todo en áreas de bajos recursos. Ahora estos dispositivos están en 2.000, 3.000 dólares, hasta el punto que muchos de estos dispositivos de Butterfly o similares incluso se han enviado en manera masiva para varios países en el continente africano, por ejemplo, y se ha podido implementar sin ningún problema, ¿no? Y incluso desde el punto de vista de incluir el entrenamiento de ultrasonido, es que esto es un estudio, una revisión que se publicó ya hace casi 7 años, en 2016, donde se llamaba casi que vamos a ponernos, vamos a ponernos las pilas, como decimos en Venezuela, vamos a ponerle corazón y energía a esto, porque como dije, la anestesiología quizás se ha quedado un poco detrás de otras especialidades, y es un poco irónico porque la anestesiología fue una de las cosas, una de las especialidades que empezó, aparte de los accesos vasculares, empezó a usar ultrasonido de manera muy importante para los bloqueos. Pero desde el punto de vista de acceso de estudios cardíacos, de estudios pulmonares, quizás nos hemos quedado un poco detrás, y es lo que se ha estado haciendo bastante énfasis últimamente, ¿no? E incluso en trauma, esto es un pequeño comentario que acaba de salir, que escribimos dos de mis colegas y yo en el ejemplar de este mes del ASA, donde incluso llamamos la atención de que incluso desde el punto de vista del trauma, ya deberíamos movernos mucho más, usar el ultrasonido más allá del FAST. Y esto es bastante relevante en nuestro centro, porque nuestro centro es el centro de trauma más grande de Canadá, por lo cual tenemos un volumen importante y tenemos anestesiólogos de trauma que incluso forman parte del equipo de trauma de estos pacientes cuando llegan a la emergencia, ¿no? Así que bueno, el rol, de verdad que el potencial es casi que ilimitado, ¿no? Y hay que empezar por lo básico, y se van creando las competencias para hacer las cosas un poco más avanzadas. Y aquí simplemente voy a nombrar, porque ya la verdad es que hay bastante evidencia donde demuestran que usar ultrasonido para las situaciones de crisis o de emergencia ha mostrado que hace que los diagnósticos sean mucho más precisos, más rápidos, cambia el manejo desde el punto de vista terapéutico, y esto ha sido demostrado tanto en las poblaciones de medicina interna, en las resucitaciones cardiopulmonares, en pacientes críticamente enfermos, en pacientes de trauma, y cada vez más estamos viendo incluso en pacientes en el contexto perioperatorio. Esto es uno de los pocos estudios, porque la verdad es que es poca la evidencia que existe desde el punto de vista específicamente en el intraoperatorio o en pacientes en el quirófano. Y esto es un estudio donde hicieron o demostraron el efecto de usar ultrasonido enfocado, solo usar 4 o 5 vistas para responder preguntas muy específicas, como el caso de este paciente está hipovolémico, o este paciente tiene falla ventricular izquierda o falla ventricular derecha, sino y demostró que había una correlación importante desde el punto de vista de identificar el diagnóstico con el manejo y la evolución terapéutica de estos pacientes. So, bueno, voy a mencionar solamente, voy a ir demostrando poco a poco algunas de las vistas usuales. Realmente cuando hacemos focus o focus enfocados desde el punto de vista cardíaco, nos enfocamos usando solamente 4 vistas que responden la mayoría de las preguntas diagnósticas más comunes, ¿no? Y esto, las vistas son la paraesternal de eje largo, paraesternal de eje corto, apical de 4 cámaras, que es la que estamos viendo aquí, y la subcostal de 4 cámaras. Y en esta apical de 4 cámaras lo que estamos viendo es, como dice el nombre, las 4 cámaras, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, las 2 aurículas y las válvulas tanto mitrales como aórticas, por lo cual da una información importante acerca de cuál es la función ventricular tanto izquierda como derecha de manera muy a grosso modo.
y da una información de cómo están moviéndose las válvulas también de manera a grosso modo. Y esto es lo que queremos en poco. En poco no estamos haciendo un estudio de un ecocardiograma como lo hacen en el laboratorio de cardiología, que hacen 28 vistas o 32 vistas. Aquí lo que queremos es responder simplemente o confirmar o no, e identificar situaciones diagnósticas que requieren un manejo rápido. Y esto es un paciente que todas estas imágenes que me presentaron son pacientes desde el punto de vista real que hemos tenido. Es un paciente que se presentó para cirugía electiva, iba a ser un paciente que iba a recibir una resección transuretral de próstata y había el antecedente, revisando la historia, en algún momento alguien le había dicho que tenía un problema en el corazón que hacía que se desmayaba y que el corazón estaba engrosado. Y la verdad que cuando revisamos los, la historia no conseguimos ningún eco y el paciente dijo, no, esto ocurrió hace 15, 18 años, no creo que consiga nada. Por lo cual, bueno, decidimos hacer un estudio o un POCUS antes que el paciente entrara al quirófano, fuera del quirófano, para tratar de poder identificar qué es lo que estaba pasando. Y aquí lo que vemos es una cosa que se llama un septum sigmoide, que este es el septum intraventricular, este ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y lo que hay una importante hipertrofia del septum ventricular. Y el problema es que ese septum que está tan engrosado que obstruye el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hace lo se conoce como obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o con SAM, que es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, y que lo obstruye. Y condiciones como la hipovolemia, como la taquicardia, como caída de la precarga, caída de la poscarga, perdón, hacen que este paciente pueda caer en un shock obstructivo y por lo cual procedimientos como, por ejemplo, hacer una resección transuretral de próstata comúnmente se pudiera hacer con una anestesia espinal o raquidia, pero bueno, sabiendo esto habría que tener muchísima más precaución y optimizar las cosas hemodinámicamente para hacer ese tipo de anestesia, o en el caso de que el paciente empiece a sangrar o esté hipovolémico, durante el caso es muy probable que esta obstrucción se incremente y se empeore, con lo cual eso ayudaría teniendo esa información en mente. Si este paciente se torna de algún tipo de problema, ya uno tiene esa presunción diagnóstica y pudiera manejar el caso de manera diferente sin haber podido conocer esa información. Esto es lo que se conoce como la vista paraesternal de eje corto, y aquí lo usamos esta vista para enfocarnos, vemos un corte transversal del ventrículo izquierdo, y estos son los dos, se llama vista paraesternal de recorto a nivel de los músculos papilares, porque estos dos protuberancias que se ven aquí son cada uno de los músculos papilares, el septum intraventricular y al lado el ventrículo derecho. Y es muy buena vista para enfocar desde el punto de vista de la función ventricular como tal. Esto es un caso como tiene fecha de febrero de este mismo año, un caso que tuvimos el mes pasado, paciente femenina, creo que 60 y tantos años, mastectomía bilateral por adenocarcinoma de mama y reconstrucción, cirugía completamente sin problemas, va a la sala de recuperación, extubada, esperando su habitación para ir a la sala de hospitalización, y como a los 30, 40 minutos de estar en la sala de recuperación se pone hipotensa, se empieza a bajar la saturación de oxígeno, le administran un bolus de volumen para tratar la hipotensión, pensando que pudiera ser algo de hipovolemia todavía resultante de la cirugía. La verdad es que no mejora mucho, empiezan a administrar pequeños bolus de fenilefrina o de neosinefrina, sin mucha mejoría. Entonces nos llaman al POCUS para ver y hagamos a ver qué otra cosa, porque una de las cosas que preocupaba era que pudiera haber hecho un embolismo pulmonar, dado lo prolongado de este tipo de casos, y dando la hipoxemia y dado la hipotensión que no mejoraba mucho. Y en efecto, este es el paraesternal de eje corto. Aquí lo que estamos viendo es el ventrículo izquierdo y sobre el ventrículo derecho, un ventrículo derecho que está bastante dilatado, y más aún que si ven con cuidado,
el septum interventricular, lo que hace está como rebotando hacia arriba y hacia abajo, y eso es un indicativo que puede haber una sobrecarga de presión o de volumen del ventrículo derecho por sobredistensión y falla ventricular derecha, que bueno, teniendo esta presunción diagnóstica de una paciente que no tenía ningún tipo de problemas cardíacos, se presenta a un caso prolongado, ahora está hipotensa, hipoxémica, y tiene una evidencia de sobrecarga de ventrículo derecho aguda, bastante posible que se trate de un embolismo pulmonar masivo, y esta es la vista subcostal de 4 cámaras, que también lo que muestra es un ventrículo derecho que está aquí de este lado, muy hipokinético y en falla, y de hecho este paciente a los 10 o 15 minutos después de haber hecho esto eco, cayó en paro cardíaco. Pero teniendo esta información, el embolismo pulmonar se convirtió en el diagnóstico probable o más probable, y fue la decisión lo que ayudó a la decisión de esto. Se administró dosis de rescate de trombolítico y el paciente salió del paro cardíaco, y bueno, después tuvo otra serie de complicaciones, incluso ameritó ponerse en ECMO para poder soportar la falla biventricular, pero eventualmente fue evolucionando bien. Pero de nuevo, es una ayuda que sin haber tenido este tipo de información hubiera sido un poco más complicado tomar la decisión de darle una dosis masiva de trombolítico a un paciente que está saliendo apenas de una mastectomía bilateral, donde dando trombolítico tiene unas complicaciones o el efecto adverso que es el sangrado postoperatorio, ¿no? Esto es la vista paraesternal de eje largo, donde aquí lo que vemos es la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula aórtica, y es una buena vista para identificar cosas como el movimiento o la función ventricular izquierda, el tracto de salida, y si incluso podemos identificar derrames pleurales o pericárdicos, ¿no? Esto es un paciente de nuevo que también estaba en cirugía, empezó a presentar hipotensión sin tener una clara causa de por qué estaba hipotenso, no respondía inicialmente a volumen, no respondía inicialmente a la administración de vasopresor este tipo de neosinefrina, por lo cual nos llamaron, hiciéramos un POCUS, y aquí lo que vemos importante es que este es el ventrículo izquierdo en la paraesternal larga, y está en la vista de 4 cámaras, y se aprecia un poco que el ventrículo izquierdo no está contrayéndose de manera importante, incluso está dilatado, por lo cual una causa o la causa más probable que se está explicando la hipotensión de este paciente es que es una falla, o un paciente está en insuficiencia cardíaca o tiene una disfunción ventricular izquierda por alguna otra razón, bien sea sobrecarga de volumen o isquemia, o que ya este paciente tenía cierta falla ventricular izquierda que no era conocida y no estaba previamente establecida. Y esta es la vista subcostal, que quizás es una de las cosas una de las vistas que muchas veces es la más fácil de obtener, aunque en nuestro caso, pacientes quirúrgicos, muchas veces es la más difícil, porque muchos de estos pacientes, o muchos de los pacientes, tienen cirugía abdominal, y hay todo está en las gasas y todo esto de donde la incisión, así que no hay mucho acceso al área abdominal, pero básicamente lo que es el área subsifoidea. Esto fue un caso de un paciente que fue a una cirugía ortopédica, de nuevo, de trauma, de fractura tanto de tibia y peroné, y de fémur. También caso largo, el paciente perdió una importante cantidad o un importante sangrado, se restituyó con volumen y sangre, pero luego se dio hipotenso, y se llamó al POCUS, y aquí lo que estábamos viendo básicamente en el subcostal es que es un corazón que está hiperdinámico, luce que incluso no es pequeño en las cámaras, pero un paciente joven, 30, 34 años, sin ninguna patología cardíaca previa. Y una de las cosas que se puede hacer adicionalmente en la vista subcostal, rotando el transductor, se puede ver la vena cava inferior, y eso ayuda un poco a establecer cuál pudiera ser el volumen intravascular. Y vemos que aquí es una vena cava inferior que está
esto es la aurícula izquierda que se une con la vena cava inferior y pasa por el hígado, está casi que inexistente, muy pequeña, por lo cual, de nuevo, con el contexto clínico, este paciente no sigue hipotenso, está taquicárdico, está hipodinámico, parece unas pequeñas cavidades izquierdas y hay una vena cava inferior que está disminuida en su diámetro, lo más posible es que este paciente esté todavía hipovolémico, por lo cual requiera más resucitación con volumen. Y para ser sincero, es una de las causas o una de las cosas que más identificamos nosotros, ¿no? Cuando nos llaman poco y nos ven que, ¿por qué este paciente está hipertenso? Yo diría que más de la mitad de las veces lo que vemos es que el paciente está todavía hipovolémico y tiene sentido, porque como ustedes todos saben, uno de los grandes misterios, o no misterios, pero una de las cosas más difíciles de establecer es el volumen intravascular en un paciente que está bajo condiciones de anestesia, porque la disponibilidad de monitores adecuados y de manera dinámica no son muy fidedignos o muy precisos para establecer un diagnóstico desde el punto de vista del volumen intravascular. Esto fue un caso no en quirófano, sí fue hace varios par de años o varios años cuando en medicina crítica un paciente cayó en paro cardíaco respiratorio en el piso y una de las cosas que ayuda también el POCUS es establecer o ayudar a establecer las posibles causas las famosas HCT del protocolo de ACLS para establecer si pudiera haber una causa reversible de la parada cardiorrespiratoria o no, y en este caso lo que estábamos viendo es algo que se empezaba a describir como el pseudo PEA o la pseudo electricidad eléctrica sin pulso, donde no hay un pulso palpable, pero cuando ponemos el traductor vemos que hay cierta actividad cardíaca todavía más o menos organizada. No se trata de una parada cardíaca mecánica como tal. Y esto es simple un ejemplo, pero esto fue un caso bastante dramático donde el paciente se empezó a quejar por dolor abdominal súbitamente y cayó en parada cardíaca a los 10, 15 minutos después y por lo cual se sospechó que había algún tipo de catástrofe intraabdominal y pusimos el traductor abdominal y lo que vemos aquí, esto es el abdomen, esta es la aorta abdominal y lo que se ve es un gran hematoma por una ruptura aguda de probablemente un aneurisma con una disección de la aorta abdominal. Este paciente lamentablemente falleció, pero por lo menos se pudo identificar cuál era la causa de la resucitación. Esto es un caso que también de la unidad de cuidados intensivos, no del quirófano, pero que siempre traigo de colación porque ayuda a establecer o a visualizar un problema que muchas veces leemos en los libros, pero es difícil a veces de conceptualizar. Esto es la vista subcostal de 4 cámaras y aquí lo que vemos es el ventrículo derecho, izquierdo y las 2 aurículas. Y esta área hipoecoica es un derrame pericárdico importante. Y traigo este caso porque este paciente estaba un paciente con una sepsis intraabdominal de la unidad de cuidados intensivos, en falla renal, en falla de estrés respiratorio, con altos valores de PIP y de FiO2, que necesitaba ir al quirófano para resolver o para hacer control de daño desde el punto de vista intraabdominal. Y estaba en altísimas dosis de vasopresora. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando pusimos el traductor, vi que había un importante derrame pericárdico, pero más que eso es que había cierta fisiología de taponamiento cardíaco, y esto está dado por, hay colapso de la pared del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Y una de las cosas que me hizo pensar es que se debía, o no que se debía, pero en los altos valores de PIB y de presión positiva lo que estaban era empeorando esta fisiología de taponamiento cardíaco, por lo cual una de las intervenciones que hicimos rápidamente fue disminuir los valores de PIB y de presión positiva, y si bien el derrame pleural en otros que han repetido a los pocos minutos o media hora, vemos que todavía está ahí, no hay como tal ya tanto colapso del ventrículo derecho, por lo cual, de nuevo, es una cosa que hubiera sido bastante difícil de identificar o de adivinar si no hubiéramos tenido este tipo de imágenes que nos pudiera ayudar a visualizar esto.
Y voy a ir avanzando un poquito más porque como empezamos un poquito tarde, no quiero tomarle mucho tiempo, pero esto es lo que hablaba de la vena cava inferior, y la vena cava inferior, si bien nos ayuda a establecer un poco el volumen intravascular, si bien no es la panacea y cada vez hay más estudios donde la correlación no es la perfecta, que inicialmente se pensó que se tenía el diámetro de la vena cava con el volumen intravascular. Sí es importante porque en casos extremos de que esté muy dilatada o muy pequeña, sí puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas, y más que tomar decisiones terapéuticas en el momento, después de alguna intervención, se puede volver a realizar el estudio y ver si hubo algún cambio tanto en diámetro hacia arriba o hacia abajo que pudiera inferir si la decisión terapéutica estuvo acertada o no. Y estos son los casos extremos, ¿no? Este es un caso donde la vena cava inferior está es sumamente pequeña, y el otro caso extremo donde es sumamente dilatada. El problema es cuando tenemos en medio de eso, que es un poco más difícil establecer o tratar de determinar en dónde estamos parados desde el punto de vista de volumen intravascular. Pero es una cosa, es otra herramienta que ayuda más, ¿no? Am, voy a mencionar un poco acerca de pulmón. El ultrasonido pulmonar, si bien ha sido bastante enfatizado y bastante uso en la unidad de cuidados intensivos, y ahora después de todo em, toda esta pandemia de COVID, realmente ha explotado la utilidad y la relevancia de hacer ultrasonido pulmonar, porque de nuevo es fácil, se hace al, a la, al lado de la cama, es reproducible, y aporta información importante. Pero desde el punto de vista de anestesia, también es de importante, o pudiera ser de bastante ayuda tanto para periodo tanto preoperatorio como intraoperatorio como postoperatorio. Y aquí hay algunos casos de pacientes que básicamente aquí lo que estamos buscando es lo que se llama deslizamiento pleural, y esto lo que presenta, esto son dos costillas aquí, y entre las dos costillas está el pulmón, y esta línea eco brillante o ecoica es la línea pleural, y lo que buscamos es el deslizamiento de la pleura visceral y parietal, y eso es lo que se traduce en que es que hay ventilación de ese pulmón. Mientras que, por ejemplo, en este lado, si bien vemos que los músculos se están moviendo, y es una de las cosas importantes que a veces muchas personas se confunden, es que sí hay músculos porque la persona está todavía ventilando y los músculos intercostales y de la cavidad torácica se están moviendo. Si vemos detenidamente, la línea pleural está completamente paralizada, no se mueve, y por lo cual nos indica que este pulmón no se está ventilando. Y ahora, ¿por qué no se está ventilando? Bueno, habría que determinar si la presunción diagnóstica es porque hay un neumotórax, o por ejemplo en nuestro caso perioperatorio es porque hay una intubación endobronquial de un lado y el otro pulmón se colapsó, o hay un derrame pleural importante, o hay una telectasia masiva que está haciendo que ese pulmón no se expanda, pero ayuda en la presunción en los casos, por ejemplo, paciente sin tuba, sin dulce anestesia, sin tuba, o durante el caso empieza a presentar hipoxemia que no está bien determinado cuál es la razón. Bueno, hacer un ultrasonido en el tórax pudiera ayudar a determinar igualmente en la sala de recuperación, ¿no? Estos son otros ejemplos donde lo que estamos viendo es que la línea pleural no se está moviendo, está completamente paralizada. Y esto es otro fenómeno que se llama el long point o el punto pulmonar. Y lo que vemos es que hay una parte de la región de la pleura que no se está deslizando para nada, mientras que en otra región sí se está moviendo. Y este es el punto donde convergen esas dos estructuras, una moviéndose y la otra no, es lo que se llama el long point, y eso sí se ha establecido en varios estudios, que es bastante específico para el diagnóstico de neumotórax. Ayuda también a determinar la movilidad del diafragma y la presencia o no de derrames pleurales. Muchas veces pacientes que llegan a quirófano o que han estado en el hospital por otras razones médicas o sépticos,
Muchas veces llegan y vemos que la saturación está en 92, 91% y no hay una explicación real por qué. Y les debo decir que la gran mayoría de lo que vemos es que cuando hacemos el POCUS y lo buscamos por la región del diafragma, casi todos tienen un derrame pleural importante, que muchas veces la respuesta ha sido se drena el derrame rápidamente o al lado de la cama o dentro del quirófano antes de empezar el caso, y luego mejora mucho desde el punto de vista ventilatorio durante la anestesia. Este es simplemente otro ejemplo de buscando el deslizamiento pleural y viendo algún tipo de patología, si hay una motora o si hay una intubación endobronquial. Y de nuevo, estas aplicaciones se han empezado a utilizar y se han venido estudiando desde el punto de vista, más desde el punto de vista peroperatorio durante los últimos años. Estos son simplemente varios titulares, varios estudios que se han venido publicando y se han venido desde el punto de vista de pacientes quirúrgicos, y cada vez vemos como hay mayor evidencia de que realmente puede cambiar el manejo y puede ayudar a cambiar el manejo de estos pacientes. Y una de las cosas que sí que quizás es una de las aplicaciones que es un poco más exclusiva o de más relevancia en anestesia es el ultrasonido gástrico. Y el ultrasonido gástrico lo que busca es determinar la cantidad de volumen, bien sea de líquido o de sólido, en el estómago. Y si también pregunto, ¿y para qué nos sirve eso? Bueno, sirve para identificar a estos pacientes que, si bien pudieran estar dentro del rango de ayuno recomendado por las sociedades um, científicas de anestesia, bien pudiera tener algún tipo de factor de riesgo, como por ejemplo pacientes diabéticos con riesgo, pacientes diabéticos no controlados con pacientes con riesgos mayores de gastroparesia, o pacientes, por ejemplo, que vienen de un trauma y donde hay mayor riesgo de gastroparesia, o pacientes que realmente no nos pueden decir realmente cuándo fue la última comida, o cuando no tienen esa información tan precisa. Bueno, hacer ultrasonido gástrico nos puede ayudar a identificar si hay o no volumen, y si ese estómago está vacío o no. Y la verdad es que es bastante fácil de realizar una vez se aprende la técnica. Y básicamente lo que estamos buscando, como vimos en la diapositiva anterior, lo que estamos buscando es el volumen que hay en el antro gástrico. Y esto, como se visualiza en el ultrasonido, tenemos que usar el traductor curvilíneo. Lo que buscamos es buscar la imagen del antro gástrico en relación con el hígado y la aorta abdominal que está aquí abajo, y lo que queremos es establecer primero si hay o no líquido, si hay o no sólido, o si simplemente no hay nada. Y cuando no hay nada, el estómago, lo que hay es aire, y el aire es un muy mal conductor de ultrasonido, por lo cual no vamos a ver casi nada, mientras que si hay líquido o si hay sólido, lo que vamos a ver es una combinación, como en este caso, donde vemos una combinación hipo y ecoica, que va a ser una mezcla del aire con líquido, con cierto sólido en el contenido gástrico. Y esto aquí se vería como si fuera mucho más líquido, pacientes que, por ejemplo, pudieran tener algún tipo de gastroparesia y con bastante obstrucción intestinal distal que impide el vaciamiento gástrico. Y aquí es bastante evidente cómo el estómago está full de líquido, pues el líquido se ve negro por ser hipoecoico en el ultrasonido. E incluso se ha venido tratando de validar, y uno de los pioneros en ultrasonido gástrico es la doctora Anaí Perlas, que trabaja aquí en Toronto, en otro hospital diferente a donde nosotros trabajamos. Y ella se ha dedicado y ella ha hecho estudios bastante interesantes donde pacientes van y hacen una endoscopia gástrica donde pueden medir el volumen precisamente, y al mismo tiempo le hacen un ultrasonido gástrico. Y utilizando esta fórmula, ella fue
o ellos fueron capaces de incluso validar para establecer el valor del volumen gástrico y correlacionarlo incluso con los valores obtenidos a través de la endoscopia gástrica y de esa manera poder tener una idea de si el estómago estaba lleno o no. Cosa que cada vez ha venido siendo más utilizado, incluso en este mes en el volumen de anestesiólogos de la revista ESE hay un estudio bastante interesante de la medición de volumen gástrico para establecer tiempo de ayuno en pacientes pediátricos, que también es una de las dificultades importantes que muchas veces tenemos. Y la otra cosa que quería tocar de manera un poco, tocarla, pero no profundizar mucho de manera superficial, es la utilización del ultrasonido para la vía aérea. Y todavía es una técnica que está en bastante, um, sin mucha evidencia, sin muchos estudios todavía, pero con bastante potencial y con bastantes aplicaciones que pudieran ser prometedoras para ayudarnos a tomar decisiones, ¿no? Una de las cosas es tratar de establecer la membrana la membrana cricotiroidea para los casos que pudieran necesitar a acceso central del cuello o una cricotomía de emergencia. Y les puedo decir que ya con nosotros que hemos ido perfeccionando esta técnica, muchas veces cuando estamos pensando que el paciente pudiera tener una vía aérea difícil, donde pudieran fallar todos los intentos de tanto de intubación como de ventilación, y pudiera considerarse que pudiera necesitar una vía aérea quirúrgica, lo que hemos estado haciendo es que utilizamos el ultrasonido para identificar esa membrana, la marcamos y cosa que en caso de que en verdad necesitemos que haya que hacer un acceso quirúrgico de la vía aérea, ya por lo menos tenemos una mejor idea anatómicamente dónde ir sin estar pensando solo en la palpación, porque hay estudios que han demostrado que la palpación no es la mejor manera de tratar de identificarla, sobre todo en pacientes obesos, pacientes muy mayores o pacientes con panículos adiposos importantes donde la palpación no es lo más fácil, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de otras aplicaciones del poco de la vía aérea. Y aquí lo que estamos haciendo es que en momento real esta es la tráquea y esto es el esófago, que es una cavidad virtual. Y esto es una cosa que hacemos sobre todo para los residentes que están empezando el posgrado o los estudiantes de medicina que están aprendiendo a intubar, que muchas veces no reconocen la intubación endosofágica de manera rápida. Y con esto es evidente cómo el esófago es que está siendo intubado en vez de la tráquea muy rápidamente, ¿no? Igualmente, aquí lo que vemos es cuando más bien la tráquea es la que ha sido intubada y lo que se ve es como el tubo, ya lo que vemos en el balón y el tubo en el ultrasonido como tal. Y incluso se pudiera, hay aplicaciones y otros estudios que han buscado tratar de usar ultrasonido para confirmar la posición del tubo endotraqueal, y una vez que se confirma que se intuba la tráquea, lo que hace es que se ven los dos lados de los hemitórax para corroborar que haya movimiento de las pleuras, que haya ventilación de los dos pulmones y no haya habido una intubación endobronquial. Y de hecho hay un estudio publicado hace varios años donde tomaron dos grupos de pacientes y un grupo trataron de establecer el diagnóstico de intubación endobronquial por ocultación y en el otro grupo identificar la intubación endotraqueal con el uso de ultrasonido. Y curiosamente demostró que el grupo que fueron utilizados ultrasonido fue mayor sensibilidad y especificidad para identificar la intubación endotraqueal. Y bueno, no quiero terminar sin, como buen anestesiólogo cardiovascular, nosotros hacemos los ecos transesofágicos, pero es una cosa que también se ha venido adoptando por otras áreas de la medicina, como es la medicina de emergencia, medicina crítica, y estamos también quedando un poco detrás en el área de anestesia,
y es también con el concepto de utilizar eco transesofágico de resucitación. De nuevo, no es el eco que vamos a hacer cuando estamos en el quirófano cardiovascular, para ver cómo está funcionando la válvula después que la cambian, con 20 y pico de vistas, simplemente es igual que hacemos el focus con transtorácico, es para establecer diagnósticos rápidos y que pudieran cambiar desde el punto de vista terapéutico. Y yo creo que incluso desde el punto de vista de logístico en el quirófano es mucho más importante porque muchas veces simplemente no podemos poner el transductor transtorácico porque no tenemos acceso al paciente, está todo cubierto por el campo quirúrgico. Y esto es un caso bien ilustrativo también, bastante reciente, de enero de este año, paciente que fue a cirugía lumbar, descompresión de varios niveles lumbar, de nuevo sin antecedentes muy patológicos, la verdad que el transoperatorio fue bastante sencillo o sin complicaciones, y una vez que cuando estaban cerrando la incisión, aquí varios de los cirujanos tienen la costumbre de poner vancomicina en polvo cuando están cerrando las diferentes capas para evitar las infecciones de la instrumentación de la columna. Y hemos visto que estos pacientes a veces pueden hacer reacciones anafilactoides. Por lo cual, fue lo que pasó. El paciente le pusieron el polvo, el paciente se tornó sumamente hipotenso, requiriendo resucitación agresiva con volumen y vasopresores. Se cerró rápidamente y el paciente se volvió a poner en posición supina. Y tratamos de hacer llamaron al poco, tratamos de hacer un transtorácico. No se veía muy bien por el hábito anatómico del paciente. Se seguía tratando como una reacción anafilactoide de anafilaxis con altas dosis de epinefrina, volumen, antihistamínico, pero la presión seguía sin mejorar mucho, incluso el lactato empezó a subir, por lo cual decidimos poner una sonda transesofágica. Y curiosamente aquí lo que vemos transesofágico se ve todo al revés, ¿no? Aquí es el ventrículo derecho, en este caso izquierdo, tracto de salida, y si ven con detenimiento lo que está pasando es que esta es la válvula mitral y esta es una de las válvulas de la válvula mitral. Lo que está ocurriendo, lo que vimos en uno de los scans anteriores, ¿no? Que hay una hipertrofia del septum y la válvula mitral se está metiendo dentro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo está obstruyendo básicamente. Y aquí del otro lado derecho se ve incluso mejor, se aprecia como la válvula mitral se está metiendo dentro del tracto de salida y está condicionando una obstrucción dinámica del tracto de salida. Y el tratamiento para esto es, bueno, enlentecer, subir la precarga, llenar la precarga con volumen, completamente opuesto a lo que estábamos haciendo o a lo que estaban haciendo, porque estos pacientes estaban tratando como una reacción anafilactoide con epinefrina, que lo que hace es estar más bien incrementando la frecuencia cardíaca, poniendo el paciente el corazón más hiperddinámico y más bien empeorando el grado de obstrucción hiperddinámica. Fue tan dramático que aun cuando el paciente estaba en shock, se le puso un bolus de esmolol y la presión saltó de 70 sistólicas a 140 sistólicas de un solo golpe, por lo cual cambió dramáticamente el manejo de este paciente. Se paró la infusión de epinefrina, se resucitó más volumen, se empezó a utilizar vasopresores puros y el paciente al par de horas ya estaba completamente estable sin ningún soporte hemodinámico. Entonces, bueno, lo menciono porque es una de las cosas que van a venir, así como el POCUS hace 10 años era lo novedoso y ahora se está adoptando más. El transesofágico va a empezar a ser también más utilizado también por la misma razón de que los costos de las máquinas están disminuyendo, el entrenamiento se está haciendo más accesible y estas son otras de las cosas, por ejemplo el VEXUS, que lo que se refiere es a tratar de establecer el diagnóstico de congestión venosa, tanto en hígado como riñón, como el vaso, está teniendo ahorita mucho, está en boga y está teniendo mucho, está siendo estudiado muchísimo en pacientes, más que en el área de anestesia, en pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos. En fin, esto es una cosa, esto es simplemente para ilustrar que POCUS, uno puede empezar muy básico, así es como empieza uno este camino, ¿no? Uno empieza a ver solamente la vena cava o unas 2, 3, 4 vistas del corazón,
y después que uno empieza a hacer, empieza a entender que necesitas más información y empiezas a ver cómo obtener más de las vistas cardíacas, después empiezas a empezar a hacer pulmón y así vas poco a poco estableciendo cada una de las competencias de un booster progresivo. Y, por ejemplo, este es nuestro caso. Nosotros fuimos el programa pionero en Canadá que instituyó como tal formalmente la enseñanza de ultrasonido dentro del posgrado de anestesia y creamos incluso un fellowship para anestesiólogos también que tienen un año y se entrenan en pocos con nosotros y básicamente lo que hacemos es un currículum longitudinal durante los 5 años de residencia con seminarios, cosas didácticas. Tenemos una vez al año se hace un taller con modelos y donde ellos pueden escanear a pacientes o modelos en tiempo real y enseñarles a cómo obtener las vistas. Y durante la residencia tienen 2 periodos de electivas de un mes cada uno, donde básicamente lo que hacen es hacer scanning todos los días por un mes de pacientes, tanto en el operatorio como en las unidades de cuidados intensivos, en las salas de recuperación, y los mentores que estamos les revisamos o les damos feedback en cuanto a cómo están haciendo los scans. Y en cuanto si me preguntan, hey, ¿cómo me entreno? ¿Cómo me certifico? La verdad es que, de nuevo, anestesia estaba detrás de todos los demás, porque si bien ya había unas vías establecidas para los intensivistas desde hace varios años, no había nada para los anestesiólogos como tal, hasta el año pasado que el ASA sí creó una vía formal donde uno se puede certificar para POCUS desde el punto de vista para anestesiólogo. Y es una serie de pasos que incluyen completar una serie de módulos, unos componentes didácticos y luego hay que hacer una serie de estudios. Los estudios se envían a un grupo de supervisores vía online, que lo revisan vía online, lo aprueban o no, o te dan feedback en si tienes que cambiar algo en el estudio o no, y una vez que eso tomas un examen y te dan la certificación desde el punto de vista de ultrasonido para anestesia. Igualmente, este fue nuestro caso que establecimos que puede ser incorporado dentro de la residencia. Esto hay un audio aquí que no debería estar. Y esto es simplemente para no irme si bien yo soy un aficionado y incluso bromean mucho que yo ando caminando parte de mi bolígrafo, siempre cargo mi POCUS al lado. Siempre es importante no perder de vista que esto no es, o sea, hacer POCUS no es para ir a andar pescando diagnósticos, es para corroborar diagnósticos que tienen sentido desde el punto de vista clínico, que tienen sentido desde el punto de vista fisiológico y que se corresponden a una anatomía que pudiera estar explicando por lo que pudiera estar pasando, y simplemente es otra manera más de confirmar o reafirmar las posibilidades de diagnóstico que pudiéramos tener en mente. Este es mi correo electrónico y si usan Twitter, este es mi usuario de Twitter, donde siempre estoy colocando cosas de poco, o formamos parte de una comunidad virtual donde discutimos casos de poco, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es todo. Gracias de nuevo por el tiempo de haber estado pendientes y la invitación, y estoy disponible a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Mucha información, ¿verdad? Por esto de POCUS y muchas gracias, doctor López. ¿Estás por ahí? No sé si alguien tiene alguna, el doctor Carlos Hernández o Adán López levantaron una mano. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su participación. La verdad que fue de mucha utilidad la información que nos brindó. Pues nos gustó la serie de casos que nos mostró, porque pues sí están bastante a la realidad, una realidad pues que usted vive, pero que claramente pues nosotros vivimos o podemos vivir en cualquier momento, ¿no? Aquí dentro de las preguntas que le tengo, doctor, algo que me llamó la atención
Usted mencionó en varias ocasiones, nos llaman al Team Focus. Esa me llama la atención y pues quiero saber si es que tienen algún team o algún equipo de respuesta con ultrasonido a pie de cama o cómo es que funciona. Ujú, sí, eso es una pregunta bien importante. No hay un team como tal establecido, pero tenemos, somos un grupo básicamente de anestesiólogos, la mayoría, ah, no voy a decir jóvenes porque yo no soy tan joven, pero Ok. digamos que no tan veteranos ya que nos hemos ido entrenando un poco y cada vez somos más, entonces, pero dentro del grupo de nosotros ya todo el mundo sabe quiénes son y, y siempre hay uno o dos por allí durante el día, por lo cual bien, ven quién está por ahí. Además que como tenemos el fellowship, siempre hay un fellow de POCUS todos los días y además como tenemos la rotación esta de los residentes donde pasan un mes, también hay un residente siempre al mes que tienen un pager, un buscapersona también de POCUS, entonces contactan tanto bien sea al fellow o al residente o a cualquiera de nosotros que están por aquí, por allí, y entre nosotros nos comunicamos y vamos y hacemos el estudio, ¿no? Doctor, una pregunta. Dentro de los pacientes que ustedes les hacen valoraciones preoperatorias como anestesiólogo, ¿suelen hacer POCUS? O sea, para Ah, evaluar función su- cardíaca, etcétera. sí, supieras que sí hacíamos, pero bueno, ahora con todo esto del COVID ya tenemos 2 años que no, las evaluaciones preparatorias se hacen virtuales, se hacen por teléfono o por video, y se examinan es cuando el paciente se presenta para cirugía, pero sí habían casos que no se hacía de manera rutinaria, pero por ejemplo venía un paciente para la evaluación preoperatoria y no había mucha información en la historia clínica y por ejemplo escuchaba un soplo y no sabía muy bien este soplo de dónde venía o pudiera tener alguna o no implicación para el plan anestésico y sí nos llamaban, íbamos rápido, íbamos y hacíamos un poco para establecer y de nuevo para cosas muy básicas y que pudieran cambiar el manejo. En vez de hacer un estudio de 20 y pico de vistas y estudiar cada válvula, básicamente queríamos saber, ok, ¿hay estenosis aórtica severa o no? ¿O hay estenosis mitral severa o no? Pero más es establecer si es leve, si es moderada, si no sé qué. Hacíamos eran las preguntas básicas que pudieran cambiar el manejo anestésico como tal. Si alguien tiene algún comentario o eh, Adán, levantaste tu mano, adelante. El doctor Doctor, Arguello. me imagino bien de que el ultrasonido, cuando estábamos viendo esto de evaluar el antro gástrico por ultrasonido, también encontraban la utilidad de valorar la adecuada colocación de una sonda nasogástrica, ¿no? Por medio de ultrasonido, a ver si estabas en estómago o no. Eso lo practican en el ámbito de quirófano o perioperatorio. La verdad no, pero sí pudiera ser una aplicación importante, sí pudiera ser una aplicación que una vez al poner la sonda se instile, bien sea líquido o incluso aire, y se pudiera ver si hay o no insuflación de esto. Sí pudiera ser una aplicación. No la hacemos, pero sí que ahora que la mencionas, pudiera ser una aplicación interesante. Uno de los procedimientos, por ejemplo, que hacemos casi que de manera, o mucho, de manera, la colocación de accesos de venosos centrales y, Sí. y tradicionalmente siempre se pedía una radiografía de tórax después Claro. de hacerla para ver la posición y ya muchas veces ni siquiera eso porque podemos poner, una vez que hacemos el acceso vascular, podemos poner volumen a través del catéter y con una vista subcostal vemos si está llegando volumen o no a la aurícula derecha o no. Sabemos que está en el vaso y lo otro que podemos rápidamente podemos escanear los dos lados del hemitórax buscando por deslizamiento pleural para descartar que haya habido un neumotórax como complicación del acceso central. Y así que muchas veces ya ni siquiera la radiografía de tórax después de poner una vía central es necesaria. Sí. El doctor Beckett Arguello pidió la palabra. Adelante, doctor Arguello, estás habilitado para hablar.
Gracias, mucho gusto. Buenas noches, Beca Arguello, también de acá de Nicaragua. Felicidades por la plática, tremendo enfoque, muy bonito, práctico y didáctico. Es interesante cómo en los últimos años, en la reanimación cardíaca, hasta inclusive en los ritmos caóticos, donde realmente creemos que el corazón no se mueve, la utilidad del ultrasonido para ver pequeña movilidad y seguir la reanimación cardíaca, o en esos casos de asistolia, RCP prolongada, donde realmente colocamos el transductor y vemos que ya no hay ningún tipo de movimiento para la toma de decisión de suspender la reanimación cardíaca, ha venido a utilizarse realmente en todo el ámbito de la RCP. Es un punto muy interesante, sobre todo también desde el punto de vista ético y legal, para la toma de decisiones hasta de suspender una reanimación. Es mi comentario. Felicidades, profesor. Mucho gusto a todo el auditorio y felicidades a ustedes. Sí hay algunos estudios donde han establecido que el valor pronóstico como tal, si ha habido un paro cardíaco por una reanimación prolongada de más de 25 o 30 minutos y se pone el transductor y no hay ningún tipo de actividad cardíaca, es una de las informaciones una cosa que hacemos nosotros de manera rutinaria en la sala de trauma, en la emergencia de pacientes que llegan en parada cardíaca y que los paramédicos vienen haciendo reanimación cardiopulmonar. Una de las cosas que hacemos es si esos esfuerzos se han hecho por más de 20 minutos, ponemos el traductor y si no hay ningún tipo de actividad cardíaca, se decide detener la reanimación. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque es otra de las cosas que han demostrado los estudios de la utilización de ultrasonido durante reanimación cardiopulmonar, es tener en cuenta que nunca debe detener, nunca debe retrasar el inicio o la continuación de masaje cardíaco, porque muchas veces lo que pasa es que todo el mundo quiere poner probe, quiere ver, pero entonces dice, no, déjame ver, no empieces todavía, no empieces a reanimar, o espérate un momentico. Y eso sí ha demostrado que a veces lo que hace es retrasar y disminuir la calidad de la reanimación, por lo cual hay que tener cuidado. Y lo otro es y es uno de los campos muy prometedores del eco transesofágico en reanimación cardiopulmonar, porque en transesofágico incluso se puede ver si las compresiones torácicas son de manera efectiva, porque hay estudios interesantes donde ven que haciendo reanimación o masaje cardíaco, muchas veces lo que se está haciendo es obstruyendo el tracto ventrículo del salida izquierda por mala posición de las manos y permite optimizar la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Bacon, ¿puedo? Adelante, doctor Arguello, por favor. Doctor, la experiencia suya con flujo cerebral en trauma y sobre todo el flujo cerebral para toma de decisiones, ¿cómo andan ustedes en eso? Sí, se hace Doppler transcranial, pero esto es una cosa más más de la unidad que los anestesiólogos. Sí se hace Doppler transcranial para establecer diagnósticos de vasoespasmos, de isquemia cardíaca cerebral, de respuesta a los tratamientos antivasoespasmos. Incluso hay otros que lo utilizan para establecer un poco la respuesta a la terapéutica. Igualmente, yo no soy, mi práctica de cuidado intensivo será más cardiovascular y de trauma, pero los que trabajan en la unidad neurocrítica incluso también lo utilizan para miden la vaina del nervio óptico para establecerla y pueden establecer la medición de la presión intracraniana usando el ultrasonido para eso. Gracias, doctor. Comentabas que en pacientes con sepsis el colapso de la vena cava ha perdido valor, pero ¿es una herramienta todavía ustedes la utilizan o la han desplazado por algún otro parámetro? No, sí la utilizamos, pero no es tan dogmática como era cuando se empezó a describir que decían que, bueno, menos de 2.5 centímetros, eso establece ya que el paciente está hipovolémico, o si hay o mayor o menos distensibilidad, dependiendo si el paciente está en presión positiva o presión negativa. Ya no es tan dogmático así, más lo que vemos es los extremos, está
está súper pequeña, está súper grande o responde a cierta administración de líquidos durante el tiempo o no, más que solo fijarse en el número como tal y en el diámetro de la vena cava. Se ha tornado más en una medición dinámica y establecer la tendencia durante el tiempo dependiendo de las intervenciones. Perfecto. Bueno, no sé, doctor López o algún otro colega quiera hacer una pregunta o comentario. Digo, ya son casi las 9 en Toronto, ¿verdad? Y no queremos extenderle el tiempo al doctor Pérez. Pero seguramente allá está el clima mucho mejor que aquí. Sí, caliente, caliente. Agradeciéndole, doctor, la verdad que pues sabemos que en una plática no vamos a poder abarcar todo lo que quisiéramos, ¿no? En POCUS. Esperamos contar con usted nuevamente. Nos interesaría mucho una conversación de eco transesofágico en áreas críticas, dentro de los intereses que pudieran haber. Si hay alguna disponibilidad por usted, pues por nuestra parte estaríamos más que encantados. Sí, seguro. Podemos seguir en contacto y establecer otro tipo de conferencias y de colaboraciones, con mucho gusto. Bueno, doctor Pérez, nuevamente rectifico el agradecimiento del doctor López. Y bueno, muy agradecido y estaremos comunicándonos. Le agradezco a todos ustedes que se conectaron. Muchas gracias, doctor Pérez, y por compartir pues, su experiencia, ¿verdad? Y estaremos estableciendo nexos y ya que la pandemia lo permita, pues traerlo aquí en persona, ¿no? Para que conozcan Nicaragua, seguro que sí. Gracias y todos tengan una buena noche. Gracias.